A nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, les presentamos un cordial saludo a todos los estudiantes y les damos la bienvenida a este curso llamado Narrativas. Mi nombre es Freddy Mojica González, soy comunicador social, tengo una especialización en gestión pública y experiencia laboral en el ámbito de la producción audiovisual y del periodismo. En este video les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste la realización del primer trabajo de la fase 1 de este curso Narrativas y algunos consejos bien importantes para que abordemos la narrativa desde una forma en la cual interpretemos mejor los conceptos y realicemos muy buenos trabajos, con lo cual nos lleva a tener un excelente aprendizaje. Inicialmente les quiero comentar sobre algunas cualidades y hábitos para cumplir las metas, para ser excelentes líderes. Todas las metas, todos los proyectos, lo que nos proponemos en la vida surge de unos deseos, de unos sueños, de unas aspiraciones. En el caso de ustedes, las de ser profesionales. Entonces lo primero son los deseos que se transforman en unas metas. El objetivo es que cumplamos esas metas. Eso se logra con determinación, con perseverar cada día hasta llegar a la cima, hasta llegar a cumplir esa meta sin desfallecer. Superar todas las barreras que en determinado momento se nos puedan presentar. Barreras me refiero a cansancio, a decir que no puedo hacer el trabajo, que es muy difícil, que no lo entiendo. Siempre perseverar hasta lograr entender, hasta lograr hacer un trabajo de la excelente calidad. Hay un dicho que dicen las abuelas que desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. En este caso, desde el papel que cumplimos como estudiantes, así nos podemos ver sobre cómo vamos a ser como profesionales. En ese orden de ideas tenemos que ser excelentes estudiantes para llegar a ser excelentes profesionales. Y esa es la meta que ustedes deben tomar si quieren llegar a hacerlo. Y el objetivo es que lo podamos hacer y que nosotros como mediadores, como docentes, como profesores, como tutores, les ayudemos a cumplir ese sueño. Y hay un dato también muy importante que es la disciplina, que básicamente se resume en invertir tiempo de manera ordenada. ¿Sí? Todo en la vida requiere tiempo, requiere constancia, requiere perseverar en determinado momento de la vida. En ese sentido les invito para que le dediquen el tiempo que requiere este curso y los demás cursos, ¿sí? Que no sea solo por obtener un título universitario, sino por realmente aprender, por ser los mejores cuando tengamos ese título universitario. Ese tema de invertir tiempo ustedes lo pueden hacer de una manera organizada. Si ustedes deciden que van a estudiar 4 horas en la noche o 3 horas, la idea es que cumplan esa meta de estudiar las 3 o 4 horas y que se haga en la mejor calidad, de acuerdo a las actividades que ustedes tengan, pues organizan ese horario. Entonces, 3 aspectos fundamentales para que ustedes puedan llegar a ser exitosos, sean excelentes líderes y sobre todo excelentes profesionales. En esta imagen tenemos un dibujo en el cual podemos ver cómo el hombre desde sus inicios siempre ha tenido esa necesidad de comunicarse con los demás. Hay una frase en filosofía que se utiliza en la cual dice que el hombre es un ser social por naturaleza y en ese orden de ideas siempre busca comunicarle a los demás, plasmar su pensamiento, plasmar sus historias, plasmar lo que hace cada día. Y ahí vemos cómo desde sus inicios pues el hombre siempre ha tenido esa necesidad de comunicar. Y en este curso denominado Narrativas, el papel fundamental es aprender a contar historias, aprender a contar relatos, aprender a hacer relatos audiovisuales, relatos escritos, y de igual manera interpretarlo tanto en sus diferentes elementos y cualidades que debe tener. Entonces, como vemos, el tema de la narrativa no es algo nuevo, sino que desde el inicio del hombre siempre ha querido comunicar. Nosotros podemos ver una narrativa en un dibujo, en una pintura, en una canción, en una copla, en un mito, en una leyenda, en un cuento, en un video que tenga una historia, un hilo o una trama fundamental
para contar, para llevarle al televidente. Todo en la vida, más que todo, se basa en contar historias. Y cuando nosotros utilizamos la narrativa desde los diferentes aspectos, podemos lograr ser exitosos, ¿sí? Desde las historias de vida, desde todos esos temas bien importantes. Traigo a colación estas dos frases muy importantes. La primera de ellas de Carlos Fuentes, que dice lo siguiente: tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor, porque escribir no empieza contigo. Quiere decir que para que nosotros podamos ser buenos escritores, debemos ser primero buenos lectores. Les invito para que nos enamoremos de la lectura, así como nos enamoramos de la novia, de la pareja y somos felices, nos enamoremos de la lectura, porque la lectura va a ser esa compañera inseparable que nos va a llevar al mundo del saber, al mundo del conocimiento, y va a ser nuestra mano derecha en la educación superior y más concretamente en la educación a distancia. Entonces es importante que leamos narrativa, porque lo primero que hay que hacer es pues conocer que la narrativa, desde los cuentos, desde los relatos, desde las novelas, desde las canciones, conocer. Entonces no hay una persona que, por ejemplo, componga una canción sin antes saber qué era una canción, escuchar otras canciones. Siempre tenemos referentes y lo primero pues es conocer esa narrativa regional, esos cuentos o todas esas expresiones que en cierta forma el ser humano ahí plasma su punto de vista, plasma su cultura, su pensamiento. Otra frase es la siguiente: la escritura no es producto de la magia sino de la perseverancia. Hay un dicho popular que dice: nadie nació aprendido, y es la verdad. Nosotros vemos logros de jugadores en el fútbol colombiano, como James, como Cuadrado, como todos ellos, y ellos no aprendieron ni se volvieron jugadores de la noche a la mañana. Le dedicaron mucho tiempo hasta llegar a donde están y siguen entrenando y siguen trabajando. Así lo mismo nosotros como estudiantes lo debemos hacer, siempre estar escribiendo, estar luchando para realmente perfeccionar lo que nosotros queremos llegar a ser. En este caso la narrativa, ¿cómo se aprende? Primero pues leyendo narrativa, escuchando relatos, viendo relatos audiovisuales y posteriormente ponerlos en práctica, escribir los relatos, escribir historias de vida, y ya hacer la planeación para hacer un relato audiovisual. Entonces de eso se trata. Ya entrando un poquito en el tema de la narración, encontramos la siguiente definición, que es la modalidad discursiva que se utiliza para contar acontecimientos o hechos reales. Quiere decir que sean verdad, todo lo que se cuenta debe ser verificado si lo que queremos contar es un hecho real. ¿Sí? Que se puede hacer a través de biografía o historias de vida, que también es un tema que se trabaja en psicología, y puede ser una narrativa a través de imaginarios, que es de ficción, donde nosotros dejamos volar toda la imaginación, toda la creatividad, para nosotros plasmar esa historia que queremos que el televidente, que el lector, que el espectador que está con nosotros la escuche, y si todo relato pues tiene un objetivo en lo que se busca, ¿sí? A través de los relatos ustedes pueden hacer trabajo en grupo, por ejemplo los estudiantes de psicología pueden hacer eso. Mejor dicho, la idea es ser creativos. Y hay otro aspecto que que dice lo siguiente: la narración no es una construcción fija, sino algo que se mueve, que camina, que se desarrolla y transforma, lo dice Martín Vivaldi. Quiere decir que lo importante es ser creativos, ser ingeniosos, estar siempre imaginando y jugar con las palabras, porque al fin y al cabo la escritura es como un rompecabezas, donde la idea es ubicar cómo queda mejor el escrito para impactar al lector, ¿sí? O cuando hacemos una narrativa audiovisual, mirar qué orden utilizamos, qué imágenes quedan para impactar mejor al televidente, siempre pensando en la persona a la cual va dirigida esa narración o ese relato. Dentro de los elementos narrativos encontramos los siguientes. Está el argumento, que es la historia y acciones que lo componen. Las acciones son las que en cierta forma generan esas emociones, ¿sí? Cuando va, por ejemplo, Caperucita Roja y se le aparece el lobo feroz, la acción es que se le aparece el lobo, o que va caminando alguien, se cayó, esa es la acción. Y el narrador es el que cuenta la historia. Lo pueden hacer en primera persona, lo pueden hacer en primera persona, es cuando el narrador lo hace como si fuera un espectador, como si, sí, ya lo puede hacer en segunda persona o en tercera persona. Esto es un abrebocas para que ustedes
por favor, lean los contenidos sugeridos en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3. Por ahora nos vamos a centrar en la unidad 1 y unidad 2 máximo, ¿sí? Para esta unidad, la primera, pues obviamente la primera unidad donde están todos estos elementos que se utilizan en la narrativa. Están los personajes, quienes a los que le suceden esas acciones. Está el tiempo en que se realiza esa narración, el espacio en que se realiza esa narración. El tiempo se refiere si es tiempo presente, es tiempo pasado, tiempo futuro, depende del punto de vista en que se cuente la historia. El espacio en que se realiza la acción y la estructura en la cual miramos cómo se ordenan todos esos elementos para darle ese toque en el cual el televidente realmente se deje llevar por la historia, quede contento, sufra, llore y se apasione por saber qué le pasan a los personajes y qué viene más adelante y desde qué punto de vista se cuenta la historia. Centrándonos ya en el desarrollo del primer trabajo, que es el de la fase 1, que en términos generales es un trabajo individual, tiene solo una partecita de trabajo colaborativo, pero que realmente es la interacción en el foro, pero en sí el producto final obedece a algo netamente individual. En esta primera fase se busca la identificación y reconocimiento de los conceptos de la narrativa. Vamos a acercarnos sobre lo que es la narrativa, pero ya desde el punto de vista práctico, podemos llamarlo algo teórico y algo práctico. Primera fase de carácter colectivo. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo primero es leer la lectura que se sugiere o las lecturas que aparecen en la unidad 1. Esta lectura, ahí ustedes le encuentran la narración, usos y teorías, ¿sí? Esa es la lectura que ustedes pueden utilizar, está de la página 11 a la 39, exclusivamente se trata de esa lectura. Después de realizar esa lectura y las otras sugeridas para la unidad 1, lo que ustedes van a hacer es que van a realizar una discusión o sacar los conceptos que ustedes consideran que son los correctos, pero digamos que llevados hacia el programa que ustedes estudian. Los conceptos son narrar, narración, narrativa y narratología. Ustedes abordan cada uno de esos conceptos desde el programa o la carrera que ustedes estudian. ¿Cómo les pueden servir esos conceptos? ¿Ustedes cómo los pueden poner en práctica en caso de ser profesionales o desde ya como estudiantes? Obviamente hay que tener pues la definición teórica, pero el ingrediente adicional es que ustedes también pues le pongan ese ingrediente, cómo le pueden dar ese manejo a cada uno de esos términos desde la carrera que ustedes estudian, desde psicología, desde comunicación, desde la licenciatura en educación o en filosofía. La segunda parte, que puede también surgir de la primera que ya se hizo esa discusión, es la de realizar un mapa conceptual por cada uno de los conceptos que ya hemos trabajado. Los conceptos son narrar, narración, narrativa y narratología. Entonces, cada concepto se debe relacionar con su quehacer profesional en relación al programa que estudie, ya sea comunicación social, psicología, licenciatura en filosofía, en educación, entre otros. Y lo importante es que ustedes van a argumentar tanto en el primer punto como en el segundo para qué les puede servir o cómo lo relacionan con el quehacer profesional. ¿Sí? Entonces, primera parte, recordamos, es hacer una discusión donde ustedes prácticamente suben los conceptos sobre cómo van a abordar ese tema. Ya posteriormente, en la segunda parte, lo que hacen es hacer un mapa conceptual por cada uno de esos conceptos. No se requiere que sea un mapa conceptual grande, profundo, pero tampoco un mapa conceptual sencillo, ¿sí? Mejor dicho, ustedes son los que ponen el nivel de exigencia que realmente quieren tener para ser excelentes profesionales. En la tercera parte lo que vamos a hacer es lo siguiente, es de carácter individual. Ustedes van a seleccionar una foto de su álbum familiar, la que a ustedes les parezca más representativa, más significativa. Y al mirar esa fotografía, lo que ustedes van a hacer posteriormente es que en aproximadamente media o una página van a hacer la narración o la historia de vida que representa esa foto seleccionada. Esta narración referente a la fotografía la van a hacer poniendo en práctica los diferentes elementos y estructuras que debe llevar un relato o una narración, que ya los hemos visto y ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos. ¿Sí? La narración o contenido de la historia debe incluir los siguientes argumentos. Hay dos formas de presentarlo en las cuales son válidas. Una, que ustedes lo hagan por aparte, en el cual pongan el argumento, los personajes aparte, el tiempo. U otra, que ya vaya
implícito dentro de la misma historia que ustedes están relatando, que van a presentar. En ese orden de ideas tiene un argumento, el argumento es en sí la historia, el tema principal y las acciones fundamentales que suceden en esa historia que surge de la fotografía que ya ustedes han seleccionado. También debe incluir un personaje principal y unos personajes secundarios. Personajes secundarios pueden ser uno o dos, los que ustedes consideren. Ahora, en el tema de personajes, pues pueden ser personas, animales e inclusive cosas. Debe incluir en cierta forma el tiempo y el espacio en que se desarrolla esa historia. También la historia debe incluir una descripción. Se recrea en los detalles del contenido de la historia, como por ejemplo los lugares, los colores, los olores y sabores. Ahí es fundamental la redacción, la forma como nosotros queremos presentar esa historia, ¿sí? Y bueno, ya la estructura en sí de esa historia debe incluir la situación inicial, que es como la introducción, la complicación donde está como el nudo de un cuento, como el punto fuerte de las acciones que le suceden a los personajes, donde sufren, donde son alegres, bueno, etc. La reacción de esos personajes, la resolución de ese conflicto, la situación final y si tiene moraleja, la moraleja es opcional, si la tiene o no, ¿cierto? Como ven, es parecido a un cuento donde tiene la introducción, nudo y desenlace. Esa básicamente es como la estructura que maneja la narrativa en sus diferentes formas, ya sea oral, escrita, en producción audiovisual, eso es lo que maneja. La cuarta parte es de carácter colectivo. Después que sus compañeros suban sus trabajos, suban sus aportes, ustedes lo que van a hacer es dar opiniones, sugerencias o recomendaciones sobre los trabajos presentados por ellos con el objetivo que ellos los mejoren. Esas opiniones y recomendaciones que ustedes dan deben estar sustentadas bajo, digamos, el contenido de la unidad 1. No se trata sobre lo que yo pienso, sino lo que dice el contenido de la unidad 1, las lecturas que se sugiere que ustedes lean, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones y también pues pueden dar algunas recomendaciones de forma sobre la presentación del trabajo o si les falta algo en relación a lo que solicita la guía. Y la quinta parte es de carácter individual, donde cada estudiante presentará un informe final con el siguiente contenido. Debe tener una portada, una introducción, el producto de la segunda parte, que es básicamente pues el mapa conceptual, cada uno de los mapas conceptuales, y el producto de la tercera fase, de la tercera parte, donde ustedes dan a conocer esa foto con la historia que representa la fotografía, con ese relato. Vienen las conclusiones y bibliografía. El modo de presentación del trabajo es nombre de la actividad, el programa al que pertenece y su primer nombre. Por ejemplo, reconocimiento, narrativas, comunicación, frame. Algo muy importante, la versión final del trabajo es importante que ustedes la compartan en el foro de trabajo colaborativo. Pero para la calificación es fundamental que ustedes suban el trabajo en el entorno de evaluación y seguimiento en la fase 1. Ahí aparece el icono de la fase 1 para subir este trabajo. No lo vayan a subir en otra fase, es en la fase 1 o si suben otro trabajo más adelante en cada una de las fases donde se solicita. Entonces, para que por favor lo tengamos presente. Esa es la explicación en términos generales de lo que se trata la realización de este primer trabajo. Reitero, si ustedes tienen dudas al respecto, por favor no duden en consultarlas a través de los diferentes medios, ya sea Skype, chat, mensajería interna, e inclusive les he compartido hasta mi número de WhatsApp para que se comuniquen conmigo de acuerdo a la agenda establecida para la atención a estudiantes. Vamos a seguir en contacto, les deseo los mejores éxitos y espero las mejores presentaciones, las mejores historias de vida, los mejores mapas conceptuales relacionados con este tema denominado narrativas. Muchas gracias.